No sé si ustedes lo saben, pero yo soy levita, 100% de este lado y 100% de este lado. Y cuando un levita llega a la casa de un sacerdote, se siente en casa. Mis queridos amigos, mis queridos amigos, aquí hay mucha energía y yo debo transmitirla. Y debo decirle al rabino Shapira, aquí también hay coros que todavía no había escuchado como estos. Mis queridos amigos, amantes de Jerusalén, vi a Sara y siempre nos sentimos en esta casa, en nuestro hogar, siempre. Les agradezco de todo corazón por la cálida bienvenida que siempre deja en nosotros una huella por mucho tiempo, de visita en visita, con la ayuda de Dios. Agradezco esto, ante todo, a nuestro anfitrión, director de la Yeshiva, Merkaz Arab, un grande en la Torá, amigo leal, el rabino Jacob Shapira. Honorable director de la Yeshiva, la figura de tu difunto padre, el gran rabino Abraham Shapira, de bendita memoria, está ante mis ojos en este importante recinto. Recuerdo nuestros numerosos encuentros. Recuerdo la luz que irradiaban sus ojos, su sonrisa, la sabiduría que había en él y el amor por Israel que llevaba dentro. Él siempre me fortaleció. Tú siempre me fortaleces. Ustedes siempre nos fortalecen a mí y a mi esposa. Así también está ante mis ojos la figura de otro sabio de la Torá formado por esta yeshiva, el rabino de Jerusalén, el rabino Irish Stern, de bendita memoria. De él nos despedimos con profundo dolor hace apenas unos días. Honorables rabinos, distinguidos rabinos y honorables jueces religiosos, mis amigos los ministros, mis compañeros y miembros de la Knesset, mis amigos, tanto del presente como del pasado, quienes han acompañado y organizado este recorrido. El alcalde de Jerusalén, Moshe León, estudiante de la Yeshiva, me alegra verlos aquí a todos ustedes en el día de celebración de Jerusalén. Es un poco diferente de la última vez que fui invitado a Merkaz Arab. Fue en la última festividad de Purim, al comienzo de la operación Espadas de Hierro. El rabino Shapira y yo, junto con mi esposa Sara y nuestros hijos Yair y Avner, tuvimos el privilegio de leer aquí el libro de Esther. Sentimos entonces, estoy seguro de que también ustedes, cada uno desde su lugar, sentimos el aleteo de la historia. El opresor de entonces en Persia y el opresor de hoy en Persia, ambos buscaron destruirnos. Ambos desaparecieron. Porque en el momento de la verdad nos enderezamos,
respondimos con una fuerza feroz a nuestros enemigos y actuamos con una determinación sin fin para asegurar nuestra existencia. Escuché aquí a Farid y a ustedes cantando con fuerza, por siempre, por siempre. En los últimos 2 años, hemos mostrado al mundo entero que enormes fuerzas están contenidas en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio. Nos levantamos como leones, rugimos como un león. ¿Saben cuál es lo más grande que hicimos? Hicimos muchas cosas grandes. Lo más grande es que rompimos las cadenas del miedo. No nos replegamos dentro de nuestros propios límites. Salimos al espacio abierto, tomamos la iniciativa, actuamos, atacamos. Nos levantamos como leones, rugimos como león. ¿Saben cuál es lo más grande que hicimos? Hicimos muchas cosas grandes. Lo más grande es que rompimos el bloqueo del miedo. No nos quedamos confiados dentro de nuestros propios límites. Salimos al espacio abierto, tomamos la iniciativa, nos comprometimos, atacamos y recuperamos nuestro honor. Este es el león de Judá, que ha asestado golpes sin precedentes a quien buscaba nuestra vida. Hemos hecho regresar a la tierra a todos nuestros rehenes, hasta el último de ellos. Y lo hicimos sin ceder territorios. ¿Oyeron? No firmamos nada y lo logramos. Hubo quienes dijeron, salgan fuera, pero no salimos. Hoy estamos en un 60%. Hoy es el 60%. Mañana veremos. El peligro de una amenaza existencial fue elevado. Bombas nucleares y miles de misiles balísticos desarrollados por Irán. Y quiero decirles, deben entender esto. Mis colegas ministros lo saben. Si no hubiéramos actuado, hoy Irán tendría una bomba atómica, al menos una, y posiblemente estaría camino a un arsenal mayor. Pero eso no ocurrió porque nos levantamos como león y rugimos como un león, y no inclinamos nuestro cuello ante el verdugo. Este logro se consolida gracias a la determinación del liderazgo. La campaña de combate ha terminado, pero ya ahora está claro que hemos cambiado la historia del Estado de Israel y, al mismo tiempo, como prometí que haríamos, también hemos cambiado el Medio Oriente. El pueblo de Israel sabe cómo responder a la lucha, porque la conciencia de la lucha nos acompaña desde hace miles de años. Como se dijo de nuestro patriarca Jacob, y luchó un hombre con él hasta el amanecer. El amanecer continúa todo el tiempo, hasta este mismo momento, hasta el próximo amanecer. Somos un pueblo que sabe luchar. Nada, absolutamente nada, hemos logrado con facilidad. Nada de lo que hemos recibido es algo que se dé por sentado. Sobrevivimos a las convulsiones de la historia gracias a la lucha. Fundamos nuestro Estado gracias a la lucha. Preservamos nuestra independencia gracias a la lucha. Unificamos Jerusalén, nuestra capital, en una maravillosa guerra defensiva hace 59 años gracias a la lucha. Y con nosotros estuvo un gran hombre, el rabino Kook, de bendita memoria,
cuyos escritos están impregnados de fe en el éxito de la lucha. El rabino Kook, uno de los líderes del Renacimiento Nacional, habló extensamente en favor de la lucha contra las culturas extranjeras y también contra las fuerzas de la tiranía y la opresión. Él creía que el espíritu sublime de nuestro pueblo, ese espíritu, nos sostendrá en toda prueba y en toda prueba del renacer de nuestros días, como en tiempos antiguos en nuestra tierra. Quiero compartir con ustedes. El genio del rabino Kook en la Torá es algo bien conocido. Su enorme diligencia, junto con su amor por el pueblo de Israel, es reconocida por muchos. Pero yo siempre busco una innovación concreta. Busco ideas inspiradoras que tengan una conexión práctica con la realidad de nuestras vidas en el presente. Y hoy, antes de venir aquí, leí con atención un artículo fascinante del rabino Kook de hace 84 años. El artículo se llama Añadir valor o añadir coraje. En ese artículo, el rabino Kook compara el proceso de construcción de la tierra de Israel con la excavación de un pozo profundo. Para obtener agua de una tierra árida es necesario invertir esfuerzo. Pero cuando se comienza a cavar la tierra con trabajo duro, con sudor y a veces incluso con sangre, algunos de los que excavan se cansan y abandonan la labor. El rabino Kook los llama, me encanta esta expresión, los que se fatigan físicamente y los débiles de espíritu. ¿Les suena familiar? Ellos se desaniman, pero nosotros seguimos adelante. Espera, esto aún no ha terminado, porque después de seguir cavando, surge una primera serie de aguas. Pero esas aguas están turbias, llenas de suciedad y arena. Nuevamente hay quienes levantan las manos y dicen, todo el esfuerzo que invertimos fue en vano, sigamos nuestro camino. Pero a diferencia de ellos, quien no se desespera, quien se mantiene firme en el camino, quien cree en la satisfacción y en la realización del ideal, es quien encontrará en lo profundo del pozo aguas puras y cristalinas. Las dificultades, escribe el rabino Kook, de bendita memoria, no debilitarán nuestras manos, incluso si hay obstáculos enormes en nuestro camino. No nos asustaremos ni retrocederemos. Honorables míos, mis queridos distinguidos, este es también mi camino como primer ministro del Estado de Israel. Esta es la política que mis colegas y yo aquí estamos llevando adelante para hacer avanzar al Estado de Israel. Nuestra misión es asegurar, con la ayuda de Dios, la eternidad de Israel. Y quiero añadir respecto a la enseñanza del rabino Kook, esta es la Torá de la tierra de Israel en su máxima expresión. El rabino Kook entendió algo fundamental. La Torá que se formó en el exilio es importante, pero en su naturaleza está dirigida al individuo y a la comunidad. En la tierra de Israel, él entendió, necesitamos una renovación de la Torá. Una Torá que se dirija a todas las partes del pueblo, una Torá que responda a los desafíos nacionales, una Torá conectada con el sionismo, con la reunión de los exiliados, con la seguridad, con el asentamiento, con la economía, la educación y la cultura. Una Torá que da fuerza para enfrentar las dificultades, con la comprensión de que estamos en un proceso de redención. Nada menos que eso, un proceso de redención como lo profetizaron los profetas. Como hemos venido aquí, en la reunión de los exiliados, para redimir a nuestro pueblo y asegurar la eternidad de Israel.
Uno de los muchos vínculos entre el rabino Kook, de bendita memoria, y Tisbi, el rabino Natán Milikosbi Netanyahu, de bendita memoria, fue que existía entre ellos una relación muy cercana, muy cercana. El rabino Kook elogió a Tisbi Natán en un discurso fúnebre emotivo, y cada vez que lo leo me emociono de nuevo. La cercanía entre ellos se basaba, entre otras cosas, en la comprensión de la magnitud del momento histórico en los años entre las dos guerras mundiales. O bien el pueblo de Israel continuaría apoyándose o permanecería aferrado a las condiciones del exilio, débil y golpeado. O bien tomaría su destino en sus manos, lucharía por su liberación del yugo extranjero y avanzaría con dignidad sobre la tierra de la patria, nutriéndose de los valores de la tradición judía. Han pasado generaciones tras generaciones y la realidad demuestra claramente quién se equivocó y quién tuvo razón. Quien cayó en la desesperación se rindió y huyó, y quien añadió coraje encontró aguas puras y recibió recompensa por su trabajo. Y exactamente eso ocurrió hace 59 años. Poco antes de la Guerra de los 6 días, el rabino Tisbi Yehuda Kook, de bendita memoria, vio con dolor los territorios de nuestra tierra que no estaban en nuestras manos. Y entonces, pocos días después, llegó la guerra de la salvación, la guerra de la liberación. Jerusalén volvió a ser una ciudad unida. Los lugares sagrados de la nación en Judea y Samaria volvieron a nuestras manos. Y yo conté ahora en Hivat Hatamoshet que recuerdo el temblor en mi alma cuando escuché a Motagur decir: el monte del templo está en nuestras manos. Pero ese temblor continuó cuando llegamos al muro occidental y una gran multitud, una fuerza enorme fluía allí. Y luego en todos los lugares bíblicos, en Judea y Samaria, recuerdo que pasábamos de sitio en sitio y decía: la nación de Israel vive en la tierra de Israel, su tierra. Regresen a nuestras regiones, regresen a nuestros lugares, regresen a nuestra tierra. ¿Fue una elevación del espíritu? No. No fue una elevación del espíritu. Siempre me conmueve profundamente cada vez que recorro los lugares de nuestra patria, en la tierra de Israel, en Judea y Samaria. Esta es nuestra tierra y siempre será nuestra tierra. Entonces, hace 59 años, nos quitamos de encima el anillo de estrangulamiento de los países árabes, rompimos hacia el oeste y el este, el norte y el sur. Y hoy ocurre lo mismo. Nos hemos quitado de encima el anillo de estrangulamiento del eje iraní y hemos alcanzado partes importantes de él. Hemos abierto el camino hacia el espacio abierto. Sé, Rabino Shapira, que tú repites esto fielmente a los oídos de tus estudiantes, incluso si las grandes ideas no se realizan de inmediato como por arte de magia. Aún entonces no hay que quebrarse. Hay que seguir cavando pozos. Hay que avanzar con fuerzas renovadas y al final la verdad triunfará. En esto creía el rabino Kook, padre. En esto creía el rabino Kook, hijo. En esto creía tu padre, el inolvidable rabino Abraham Shapira, y en esto crees tú. En esto creyeron mi abuelo y mi padre, y en esto creo yo mismo. Hay que vencer, vencer, vencer. El camino es largo, pero lo estamos venciendo. Mis queridos amigos, distinguidos míos, amigos míos, no hace mucho conmemoramos 100 años desde la fundación de la Yeshiva Merkaz Harab. Y por casualidad fue llamada la Yeshiva Central Mundial. La Yeshiva Central Mundial fue, desde aquí, una visión de largo alcance y de hecho es imposible imaginar el mundo de la Torá en Israel sin la Yeshiva Merkaz Harab.
Este recinto de estudio está lleno de un fervor incesante de sabiduría y conocimiento. En él se fusionan lo antiguo y lo nuevo, el espíritu y la acción, los valores y la realización. Muchos de mis excelentes colegas que sirven conmigo en los gobiernos de Israel y en la Knesset han tomado inspiración de esta casa, de este espíritu, y les agradezco el gran apoyo, el esfuerzo conjunto que hemos realizado, la forma en que ustedes se movilizan. Y no ha habido falta de comprensión de que estamos luchando juntos por algo importante. Y si ustedes creen que digo esto en vano, palabras vacías, no es así. Quiero decirles que me siento con los amigos cercanos que están aquí y también con algunos que no están aquí, y esto nos une, nos cohesiona, y no es algo que se dé por sentado en la vida política. Pero para nosotros, para cada uno de nosotros, sí es algo evidente, porque sabemos por qué luchamos. El día de la reunificación de Jerusalén, cuando de Sión sale una gran Torá, les deseo que sigan ascendiendo cada vez más alto. Y yo, junto con mi esposa Sara, siempre estoy con ustedes en el corazón y en el alma. Feliz festividad para ustedes, feliz festividad para Jerusalén, feliz festividad para el pueblo de Israel.